¿Cuántos están contentos? Yo sí. Amén. Qué bueno, qué bueno. Estar en la casa del Señor es motivo de gran gozo. Los que ya están en su lugar pueden ir buscando en sus libros el estudio número 11, y los que no tienen libros, pues en sus Biblias, segunda de Corintios capítulo 9. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. El carácter cristiano incluye ser generoso. Amén. Si alguien tiene el pensamiento central, que ya tenga su libro abierto y listo. El tener presente a los necesitados y ayudarlos no es algo que se aprende en una escuela, sino es parte del carácter de los hijos de Dios. Amén. No se aprende en una escuela, es parte del carácter de los hijos de Dios. Y el texto áureo, Carol. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. De Corintios 9:7. Los objetivos que tenemos para hoy son deducir cómo se relaciona el carácter ideal con la compasión por los necesitados, mostrar la disposición que se necesita para ayudar a los que sufren escasez y formular la conducta piadosa que debe caracterizar a los hijos de Dios. Y entramos inmediatamente a nuestra lectura bíblica, que como les había dicho está en 2 de Corintios capítulo 9, y vamos a empezar a leer desde el versículo 1 y me van a seguir con el versículo 2 en adelante. Dice la palabra del Señor así: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorié entre los que en Macedonia y Acaya está preparado desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado la mayoría. El versículo 5 dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia. A Dios. Porque la administración de ese servicio no solamente sufre lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Yo estoy segura que todos estamos familiarizados con la palabra generosidad. Encontré en el diccionario que generosidad es lo que nos impulsa a dar sin esperar nada a cambio. El ejemplo mayor de generosidad todos sabemos que es Dios. Amén. Y nosotros estamos llamados a ser como Él. Dice la palabra que Él no escatimó a su propio Hijo. Es decir,
Él no dio, escatimar es dar lo menos posible, lo más poquito, solamente para cumplir, no. Sino que Él lo dio todo, lo entregó todo. ¿Y lo hizo por quién? Por amor a nosotros, que ni siquiera éramos merecedores de ese grande amor. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos de generosidad. La generosidad es un acto producto del amor de Dios en nosotros. Así que cuando nosotros damos, lo que estamos diciendo es, cuando damos generosamente, estamos diciendo que el amor de Dios habita en nosotros. Cuando nosotros damos, tiene que ser producto de ese amor. Porque ¿qué dice Pablo? Si yo entregara todos mis bienes para entregar a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Así que la generosidad que nosotros, cuando demos a alguien, tenemos que estar seguros que nuestro corazón está movido en lo correcto, que es el amor. Dice Primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a un hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que el Señor mismo nos aconseja. Otra cosa que le quiero decir de la generosidad es que la generosidad no se limita solamente a dar dinero, sino que nosotros podemos dar también nuestro tiempo y nuestra atención a personas que lo necesitan. Así que no solamente nos llama el Señor a ser generosos económicamente, sino también con nuestro tiempo y nuestra atención. En la lectura que acabamos de hacer, es una carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de la iglesia de Corintios. Y en el capítulo anterior, él le están diciendo a los corintios, contentos le dice cómo los macedonios dieron tan generosamente. Era una iglesia que era pobre, y ellos dieron generosamente para hermanos que estaban en necesidad. Pero dice Pablo que no solamente fueron abundantes en dinero, sino que no como lo esperábamos, dice 2 Corintios 8:5, no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Así es que si alguien dice, bueno, yo no tengo económicamente para dar, podemos dar nuestro tiempo y nuestra atención a alguien que lo necesite. ¿Qué podemos dar también? Podemos dar de nuestro alimento, podemos compartir con alguien que no tiene. Y de nuestro vestido también. Podemos dar nuestro vestido, dice el Señor Jesús. Si tú tienes 2 túnicas, comparte una con el que no tiene. Bueno, vamos a entrar a eso. ¿Con quién debemos ser generosos? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Con quién? Con todo, pero con los hermanos en la fe. Amén. ¿Con quién tenemos que ser generosos? Vamos a entonces entrar a nuestra introducción de la clase de hoy. En el primer siglo de nuestra era, sabemos que había muchas persecuciones, y esto provocó que muchos de los hermanos padecieran muchas necesidades de comida, de vestido, de lugar donde quedarse, y todas esas cosas solamente se pueden comprar con dinero, ¿verdad? Así que las ofrendas, ellos estaban dependiendo de la misericordia de Dios y de la compasión de los hermanos que estaban en un poco de mejor condición para ayudar a aquellos que eran más desafortunados que ellos. Esa comunidad a la que Pablo se estaba dirigiendo en Corintios no era una comunidad de personas ricas. Ellos no eran unas personas bien pudientes, eran personas que a lo mejor estaban del común. Pero el Señor espera de cada uno de nosotros que nosotros ayudemos a aquellos que son más desafortunados, que están en una situación a lo mejor momentánea, más difícil. Amén.
Ahora, en este mundo, la situación económica pareciera también agudizarse. Una de las cosas que dijo el Señor es que los pobres siempre estarían en medio de nosotros. Eso no es una situación que vaya a terminar nunca, ¿verdad? Mientras estemos en este mundo, hasta que el Señor venga y establezca su reino, esas son situaciones que a lo mejor nosotros mismos lo podemos encontrar en algún momento de nuestra vida. Pero sabemos que Dios es fiel a su promesa, amén, y que Él nos usa a nosotros como siervos de Él para llevar a cabo su justicia, para llevar a cabo su amor, compartiendo con nuestros hermanos. El apóstol Pablo se dirige a esta iglesia de Corinto porque estos hermanos ya habían propuesto en su corazón, habían prometido que ellos iban a ofrendar para estos hermanos que estaban en esa situación tan difícil. Él empieza diciéndoles: cuanto a la administración para los santos, está por demás que yo les escriba. Así que Pablo aparentemente estaba muy contento con esta iglesia, porque era una iglesia que estaba muy dispuesta a dar. Una iglesia que ya había prometido dar. Está por demás que yo le escriba. Yo no tengo que estarle rogando a ustedes. Aquí en este versículo se revela la doctrina fundamental del Evangelio. El hecho de que los creyentes ministren a los santos en lo relacionado con sus necesidades. Una de las cosas que vimos aquí es que la ofrenda que el hermano Pablo, el apóstol Pablo, estaba tratando de colectar, iba a ser dirigida a otros creyentes, a otros santos que estaban pasando necesidad. Pero como les pregunté al principio, ¿con quién tenemos que ser generosos? La palabra de Dios nos enseña, como dijo nuestra hermana, con todos, primeramente a los de la familia de la fe. Y Jesús también nos dijo: si tu enemigo tiene hambre, si tiene sed, bueno, así es que se extiende aún más allá de aquellas personas que nos agradan. Así es que la generosidad, nuestra generosidad tiene que ir más allá. Porque si nosotros les damos solamente a aquellos que nos caen bien, dice que no estamos haciendo nada diferente de lo que hacen las personas del mundo. Si le damos a aquellas personas que nosotros sabemos que luego nos pueden responder económicamente, que es lo que es la manera del mundo usualmente, yo solamente ayudo a aquella persona que yo sé que puede hacer algo por mí cuando yo lo necesite, ya tuviste tu recompensa. Puro interés. Puro interés. En lo que mueve ese dar no es generosidad ni es el amor, sino el interés de esperar algo a cambio. La generosidad no tiene como intención esperar que se les repague lo que dio. Amén. El mismo apóstol, otra cosa que también tenemos que aclarar es que dentro del pueblo de Dios, aunque se predique y se dice otra cosa, muchos dicen otra cosa allá afuera, es que dentro del pueblo de Dios van a haber personas que estén pasando necesidad. Muchas veces hablan, como muchos hemos escuchado, sobre la prosperidad, de que el cristiano debe ser prosperado en todo, y el que no esté en esa situación, algo mal está pasando en la vida de esa persona. Si la persona está pasando por necesidad, es que falta de fe o hay pecado. Pero la palabra del Señor no nos enseña eso. El mismo apóstol Pablo dice: yo he aprendido a contentarme tanto en la abundancia como en la escasez. He sabido vivir en ambas situaciones. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me da la fortaleza. Así que el ejemplo que vemos en el apóstol Pablo es que pudiéramos estar nosotros en un momento económicamente de escasez. Quiere decir que el apóstol Pablo estaba en pecado, le faltaba la fe. El Señor permite diferentes situaciones en nuestras vidas. Solamente Él conoce el propósito.
Y el propósito de Dios nosotros sabemos que es bueno y perfecto. Y muchas veces con esas situaciones el Señor nos permite a nosotros o desprendernos, llevar nuestra confianza solamente a Él, que aprendamos verdaderamente a confiar en Él. No sabemos. Pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros en toda situación debemos confiar en el Señor. Dice el versículo 2, pues conozco vuestras buenas obras. Así que Él dice, yo no veo, dice, está de más que yo les escriba porque yo conozco la buena voluntad que hay en ustedes, de lo cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya era la provincia y Corintios era la ciudad principal de esa provincia. Dice que Acaya está preparada desde el año pasado. Así que estos hermanos no eran cosas de último minuto, sino que ellos ya habían dispuesto con anticipación en su corazón el dar. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Así que la actitud de estos hermanos no solamente tenía a Pablo contento, sino que dice que había motivado a otros también a dar. Cuando nosotros, como dice la hermana, siempre está diciendo que somos carta leída. Las cosas que nosotros hacemos, estamos siendo observados. Aunque debemos recordar que nosotros no hacemos las cosas ni para que nos vean. Las hacemos ¿para qué? Para la gloria del Señor. Y mayor aún, cuando se trate de dar, que nuestra mano derecha, dice la palabra, no sepa lo que hizo la izquierda. Porque también a veces nuestro corazón como que nos lleva por otro camino y queremos que todo el mundo se dé cuenta. Y hasta llevamos el billetito bien abierto para que vean la cantidad. Así que nuestro corazón no nos engañe. No dejemos tampoco que nos arrastre. Porque si no, dice la palabra, que la recompensa del Señor, que vamos a recibir del Señor, puede estar limitada o cancelada. Amén. Y no queremos que el Señor se desagrade con nuestra ofrenda. El versículo 5 dice, por tanto tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. El apóstol Pablo ya tenía a alguien listo para ir a recoger esa ofrenda que ellos habían prometido, como generosidad y no como exigencia nuestra. Cuando nosotros demos al Señor tenemos que estar seguros, tenemos que tener un corazón dispuesto a dar y que no se vea como, no que no se vea, sino que no sea por presión, no porque nos estén diciendo. La compasión debe ser parte de todo cristiano. El corazón compasivo debe estar en cada uno de nosotros. Dice la palabra en el versículo 6, el que siembra, esto les digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Este es un versículo que ha sido muy utilizado allá afuera. Sabemos que ha sido también usado para manipular a la iglesia, para que la gente dé, pero llevar el corazón a la codicia, llevar el corazón a esperar que la ofrenda sea como una inversión. Y aún predicar, si tú das tanto, tú puedes estar esperando que eso se te va a multiplicar por 10 o por 100 o yo no sé por cuánto dicen ellos. Y la gente da no con un corazón desprendido, sino inmediatamente esperando recibir algo a cambio. Esa no es la voluntad de Dios. Así no es que obra el Señor. Esto es palabra del Señor. La palabra sí dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Esto es una metáfora que él usa del sembrador. Sabemos que si tenemos semillas para sembrar y sembramos 10 plantitas, no puedes esperar cosechar la cantidad de 20 o 30 plantitas. Eso simplemente es algo lógico. Si tú vas a sembrar 10 plantitas, vas a cosechar
lo que produzcan 10 plantitas. Pero mientras más tú siembres, puedes estar seguro que vas a cosechar más abundantemente. Eso es lo que la palabra nos está enseñando. Ahora, ¿qué es lo que vamos a cosechar nosotros? ¿Qué es lo que el Señor nos promete? ¿Qué es lo que el Señor promete que nos va a dar? ¿Dinero? ¿Lo material solamente? El Señor nos promete suplir todas nuestras necesidades. Y todas nuestras necesidades no son materiales. Tenemos muchas necesidades espirituales también, ¿verdad? Tenemos necesidades que no se pueden resolver con dinero. El Señor promete suplir todas nuestras necesidades. Una cosa que nos dice la palabra es que el que da al pobre le ha prestado a Dios. Y Dios no se queda con nada, dice la palabra. Eso está en Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho, dice la palabra, se lo volverá a pagar. Eso dice la palabra. A veces nosotros nos cuesta desprendernos por el temor de quedarnos sin suficiente, ¿verdad? Si yo le doy a tal persona que tiene necesidad, pues entonces yo voy a tener menos. Y la palabra dice que la intención de Dios no es que nosotros demos para que otro esté bien y nosotros quedemos en escasez. Eso no tiene sentido, ese no es el plan de Dios. Dios, lo que Él pide de nosotros es que nosotros demos de lo que Él nos ha dado, conforme a nuestras posibilidades. Es lo que el Señor espera de nosotros. Dice Proverbios 11, hay quienes reparten y le es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Así que el querer retener puede traer pobreza para nuestra vida. Es lo que dice la palabra. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, el que ayudare a otro que esté en necesidad, él también será saciado. Amén. Esto quiere decir que hoy tenemos la oportunidad de socorrer a alguien. Y la promesa es que cuando nosotros también estemos en necesidad, también seremos socorridos. Esto es como una ley espiritual. Así es como el Señor lo ha determinado. Y a veces el Señor nos toca el corazón para dar porque Él quiere bendecirnos. La palabra habla de la viuda, ¿verdad? Todos hemos oído de la viuda. ¿Cuánto es que tenemos que dar? ¿Cuánto es que tenemos que dar? Esta viuda, dice la palabra, que ella de su pobreza dio todo lo que tenía. Digamos que eran $2. Habían personas que venían al templo y traían mucho dinero, muchas ofrendas para presentar en el templo. Sin embargo, el Señor Jesús, conociendo el corazón, dijo, todas estas personas que han dado mucho, han dado lo que les sobra. Pero ella, de su pobreza, dio todo lo que tenía. ¿Eso es lo que pide el Señor de nosotros, que lo demos todo? Yo no creo que sea así. El Señor no pide que nosotros demos todo, porque como habíamos leído en segunda de Corintios 8, también, bueno, creo que no lo leí. Déjame ver si encuentro la cita exacta. Segunda de Corintios 8, 12 al 14, me parece que es. Si alguien me lo puede leer. Aunque yo quería leerlo en la versión, nueva versión internacional. ¿La puedes poner? 8:12. Segunda de Corintios 8:12. Creo que lo tengo acá. Dice en la nueva versión internacional. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene, no según lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. El Señor lo que pide es que demos de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha provisto. Dice, no se trata de que otros encuentren alivio, mientras que ustedes, lo que están dando, sufran escasez. Ese no es el propósito de Dios. Más bien es cuestión de igualdad. Que nosotros no retengamos mientras que vemos a nuestro hermano en necesidad.
sino que nosotros podamos socorrer a nuestro hermano. Es el llamado del Señor. Como dijo el Señor, si tú tienes 2 túnicas, no dice que la dé las 2, ¿verdad? Dice, dale una. Al que no tiene ninguna, tú vas a tener una y él también va a tener. Ambos van a tener para vestirse. Es lo que dice la palabra del Señor. ¿Alguno tiene alguna pregunta o algún comentario que añadir? A ver, Milo. Sí, aquí hay un gran ejemplo cómo Pablo alababa a esta iglesia de Macedonia en la actualidad, porque ellos dicen que preparaban su ofrenda desde un año atrás. O sea, yo me imagino que ellos lo que hacían, por ejemplo, que si Dios los bendecía y les daba algo más extra, ellos lo apartaban y decían por si acaso, pagaban sus diezmos, pagaban sus ofrendas y decían ellos, voy a guardar esto por si acaso, ¿verdad? Entonces ya cuando Pablo iba, ya tenían dispuesto ellos lo que habían apartado, que Dios lo había bendecido, y se lo daban a Pablo. Mas sin embargo él lo usa con la iglesia de Corintio y le está diciendo que tienen que exhortarlo, tienen que exigirle para que saquen la ofrenda a ellos, porque era una iglesia dura. Y viéndolo en la actualidad, el texto número 6, vemos lo fuerte que le habla. O sea, nosotros leemos en general, pero que le esté, por ejemplo, que alguien nos diga y nos esté diciendo esas palabras, yo creo que si fuera directo nos ofendería porque nos estaría llamando mezquinos, ¿verdad? Nos estaría llamando que pues, no queremos aportar, según el texto 6. Entonces esa es una buena manera yo creo, de una costumbre de hacerlo hoy en día, de que pues si Dios nos bendice con algo más, ¿verdad? Apartarlo y decirle por si acaso alguien va a necesitar, ¿verdad? En algún momento. Y pues, pues yo pienso que así debería de ser, y si se practicara eso, yo creo que no hubiera necesidad entre los hermanos, ¿verdad? Siempre hubiera, no nos dolería después sacar tanto, porque lo haríamos una costumbre, sería parte, un hábito de nuestra vida cristiana. Ahí creo que un versículo que leí del apóstol Pablo, donde él le decía a las iglesias eso mismo, que apartaran semanalmente lo que ellos iban a aportar o a ofrendar para las iglesias que estaban en necesidad, que cuando él fuera a recolectar la ofrenda, no en ese momento estuvieran diciéndole a la congregación, hey hermanos, traigan su ofrenda, sino que ya tuvieran eso apartado para que se demostrara su generosidad, de que no era algo de última hora, que ahora me siento yo comprometido, sino que ya tenemos el corazón dispuesto. Y lo que él le estaba diciendo, esto es una promesa que ustedes hicieron hace un año. ¿Ibas a decir algo? Pablo, esta palabra me llama la atención. Él apela a su generosidad, ¿verdad? Y hace el ejemplo de cuando va uno a cegar o a sembrar. Si tú tienes un terreno que es extremadamente bueno y grande, tú no vas a cosechar poquito. Y lamentablemente nosotros como seres humanos, cuando se levanta una ofrenda, se pregunta ¿para quién es? Y incluso se dice, estamos apelando a la generosidad de cada hermano porque hay una familia en necesidad y estamos tratando de correctar algo, sea por lo que sea, para que su corazón se abra y se traiga la ofrenda. Pero lamentablemente queremos saber quién es, porque a veces deducimos que nos está hablando no a la generosidad, sino al prejuicio que esto puede ocasionar, y no realmente al llamado que está haciendo. En este caso, Pablo está hablando a un llamado, a una necesidad de una iglesia, por lo que ya se ha hablado. ¿Me doy a entender? Por lo que ya se ha dicho. Entonces está apelando a la generosidad de la gente. Y a veces nosotros queremos saber por qué es que se va a dar el dinero, por el prejuicio que tenemos nosotros. Entonces empezamos a meditar y decir, bueno, yo no le puedo dar $1,000 a ese hermano porque no se lo merece, porque se lo merece, y no es realmente lo que está diciendo la palabra. Que demos no porque el hermano me va a agradecer, ni porque le va a agradecer, sino por el llamado que está haciendo el Señor a dar, la generosidad, que es el punto. Amén, así mismo es. La hermana Silvia. Pero ella que primero ella. Sí, iba a preguntar si en the Christian sense se aplica la regla de no des lo que no estés dispuesto a perder, o no aplicaría en el Christian sense. Porque a veces pensamos, voy a dar,
pero es tanta la cantidad que no pensamos bien cuánto voy a dar, sino es como que generosidad es esto, a lo mejor, let me just give, yeah. Pero no meditamos bien. Pero acuérdate que dar, tú no esperas recibir para atrás lo que tú estás dando una ofrenda, estás regalando, te estás desprendiendo, no es un préstamo. ¿Entiendes? I know that. Pero Es un in the back of préstamo. our mind pensamos que vamos a dar, right? A dar, Pero, ajá. a dar. O a veces cuando queremos ayudar en alguien en específico y solo es nosotros, no en contexto de grupo, sino yo a dar a otra persona. Ujú. Y aunque decimos que te lo estoy dando, in the back of our mind we're like, or esto para mí es algo que no necesariamente puedo dar sin que en algún momento no me lo regresen o no tenga algo que es casi del mismo valor. Una cosa, como te digo, es un préstamo. Si es un préstamo, tú esperas que te lo paguen para atrás. Mi consejo es no presten lo que tú no puedas. Por ejemplo, este es mi dinero de pagar la renta este mes, pero tú lo necesitas por 5 días. Estás arriesgándote a prestar ese dinero porque tú no sabes si en 5 días te lo van a devolver y ahora vas a estar tú en escasez. ¿Me entiendes? Eso yo no creo que sea sabio, porque ese dinero no te pertenece, le pertenece a ese lugar a quien tú tienes que pagárselo. Prácticamente ese dinero ya está comprometido, no es tuyo. Así que eso, en ese sentido, no deberías prestar. Pero, déjeme leerle este pequeño párrafo que dice aquí. Sabemos que si nos mantenemos en comunión con el Señor, Él pondrá en nuestro corazón así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay situaciones en las que el Señor pone en tu corazón tú dar aquello que te cuesta, aquello que tú sabes, Señor, estos son los $50 que tengo para poner gasolina esta semana y ir a trabajar. Necesito esos $50 porque si no, no voy a poder alcanzar a completar mi semana para ir a trabajar. Pero alguien al lado tuyo te dice, ay hermana, mañana tengo una entrevista de trabajo, pero no tengo para la gasolina, no sé cómo voy a llegar. Y el Señor pone en tu corazón, dale $20 de esos 50 para que ella pueda hacer. Ahí tú estás obrando en fe. Primero nuestro corazón tiene que estar en comunión con el Señor. Y estar abierto a la voz de Dios. El Señor te habla y tú obras en fe. Eso es un acto de fe. Y tú vas a ver entonces la mano del Señor obrar en tu vida a través de ese acto de obediencia que tú has hecho. Hermano Arcide, iba a decir. Ah, no, la hermana, sí. Bueno, es que esa clase de hoy es para como que amanezcamos, porque la bondad y el dar es un deber, pero hay personas que se le hace bien difícil dar poquito, como mucho o nada, porque creen que se van, eso mismo que tú estás explicando, que si lo doy me quedo. Si quedo pobre. Pero yo he tenido una experiencia que me fascina dar y regalar. Yo doy con gozo. Si yo he de dar algo por un cumplido, mejor lo doy en casa por cumplido, no doy nada. Lo doy porque me gusta dar. Y por el texto, que más bien es dar que recibir. Eso yo lo he comprobado, porque eso que tú hablaste, muchas veces yo me he quedado sin la gasolina o con algo importante que tengo que hacer, y lo he dado, y sin darme cuenta, antes del día que me toca hacerlo, yo he recibido más. Amén. Y eso yo lo tengo probadito, desde mi juventud. Yo puedo estar sin un centavo y pensar que no tengo nada, y hasta busco en una cartera que creo que no hay nada. Y cuando busco, encuentro. Amén. Entonces yo no sé si el Señor me lo pone o a mí se me olvidó, pero lo encontré y resolví. El Señor te lo pone. Amén. Entonces, la pastora tiene un testimonio de que ella encontró un dinero en la cama, y a mí me ha pasado eso muchas veces. Y yo se lo creí y se lo sigo creyendo, porque Dios no miente. Amén. Y lo dice la palabra, y esta clase de hoy de generosidad
está buena para que los metinos, los codos aprendan. Que hay que dar, hay que dar. Hay que ofrendar, hay que diezmar. Amén. Amén, así mismo es. Amén. Dar es bueno. Ahora bien, y esa experiencia la viví yo. No se puede ser más bueno que Dios. Para nada. Hubo una ocasión cuando yo me di tanto a la gente que sacrifiqué a mi familia. Y Dios tuvo que reprenderme por eso y llevarme a un punto de entender que lo que Él me daba en ocasiones era para consumirlo con mi familia, no con los demás. Ahora bien, no quiere decir eso que los demás yo no le pueda beneficiar, pero ustedes saben cómo son la gente cuando le dan. Son muchas veces desconsiderados y muchas veces muestran una necesidad que no es real. Y nosotros en esa ocasión nosotros tenemos que ser muy sabios y saber cuándo dar y cuándo no dar, porque podemos fallarle a Dios dejando de dar, pero también dando. Eso es delicado, pero tenemos que balancearlo. Tenemos que ser muy sabios. Efectivamente, tenemos que ser muy sabios. Y estamos en un país donde, como le llaman el país de la abundancia, claro, no deja de existir ni de haber personas que estén en necesidad. Pero lamentablemente estamos en un país donde se levantan muchos mentirosos que crean falsas necesidades y se aprovechan del buen deseo, de la generosidad de muchos. Eso es el pan de cada día. Lamentablemente es así. Por eso dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Tenemos que ser sabios, pero tampoco podemos llegar al punto de cerrar nuestro corazón a todo el mundo, porque ya estamos prácticamente escudándonos. Es un escudo de protección. Para que no me vaya a engañar a alguno, entonces no ayudo a nadie. Esa no es la voluntad de Dios. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría, que nos dé sabiduría. Preguntar si es necesario a personas que conozcan a esa persona antes de ayudar. Pastor. Sí, el cristiano debe dejarse guiar por el Espíritu siempre, en todo, hasta en el momento de dar. Porque hay momentos en los cuales no es oportuno dar. Vemos la parábola de las vírgenes. Oportuno que le dieran en ese momento, porque había una inconsistencia en las otras personas. Muy buen ejemplo. ¿Escucharon? No escuchamos nada. El pastor dijo que... Perdón, pastor, repítalo usted más fuerte. Que hay que dejarse guiar por el Espíritu, porque no siempre es, como dice el pastor Alcides, no siempre es propicio el dar. Y hay que pedirle al Señor que nos deje guiarnos para ver dónde está la verdadera necesidad. Si nos dejamos guiar por simplemente una emoción, entonces podemos errar. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu, vamos a ver qué tanto dar y a quién dar y de qué forma. Y es la parábola de las vírgenes, ¿recuerdan? En ese momento, unas eran negligentes y las diligentes no iban a dar lo que tenían a las otras porque se hubieran quedado todas sin esperar. Exacto. Me pasó una vez que salimos a evangelizar con un hermano, salimos a otro país y bueno, uno lleva la provisión para ese tiempo y el hermano se conmovió tanto por la necesidad que había que el segundo día él regaló todo lo que tenía y se quedó sin un peso, nada. Y entonces yo le dije al hermano, lo que pasa es que te dejaste guiar por tus sentimientos, se emocionó y comenzaste a dar, pero necesidad hay en todas partes. Lo que tienes que ver es dónde vas a sembrar y en qué punto vas a sembrar, porque se quedó sin nada. Después el hermano andaba que no tenía ni para almorzar, no tenía para nada. Y bueno, entonces en ese caso me tocó a mí ser generoso con el hermano. Te pagó los platos rotos. Pero él pensaba comprarle cosas a su familia, llevar cosas y no tenía nada. No pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque lo dio todo del segundo día.
Tenemos que ser sabios, Sabios. hermano. No de las dos túnicas. Quédese con una túnica. Sí, una pregunta. ¿Qué nos hace cambiar si ya lo propusimos en el corazón? Cuando tú vas a la casa del Señor, tú ya te propusiste dar algo al Señor. ¿Qué te hace cambiar de allá hasta llegar aquí y estar en el altar? Si ya te propusiste dar en el corazón, Dices ya, tú das conforme ya propusiste. O sea, en tu corazón. estamos siendo realmente pensantes lo que estamos haciendo, estamos diciendo, ¿qué estamos realmente? Si tengo un billete de 20 y el Señor hizo algo en tu vida que tú dijiste, voy a dar ese billete, pero cuando llegas aquí ves algo que te haga cambiar, entonces ya no lo propusiste, ya no lo pensaste, o sea, te estás dejando guiar, como dijo el pastor. Por la emoción. O sea, ¿qué en sí puede haber que cambie tu forma de pensar para lo que tú prometiste tenga un cambio? Dar más o menos o ninguno. Menos o más o menos. ¿Qué es lo que ocasiona? Bueno, solo. Diversas situaciones. ¿Ah? Diversas situaciones que se enfrentan. Un ejemplo, uno como pastor, muchas veces se ve la gente cohíbe a uno, porque entonces dice, "Ay, yo no le voy a dar mi dinero al pastor que es un bajo." Entonces ya no propusiste. Entonces ya no propuso. Ya eso no cuenta nada. porque inmediatamente si el líder, el pastor, la persona que esté liderando va con una camisa nueva, pero mira cómo se está gastando mi dinero. Mira cómo ven. Entonces ya ahí ya comienza un problema muy serio. Un problema espiritual muy serio. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que cuando dan ofrenda o diezmo o lo que se esté colectando en la iglesia es para el beneficio personal, está equivocado. ¿Por qué? Porque miren, uno le gusta, por lo menos los dominicanos, la pelota, el béisbol, al otro el fútbol. Gente paga miles de dólares por una taquilla. Sí. Y esa gente anda en Lamborghini, en Jipeta, y nadie le exige nada. Nadie, ningún fanático va a la casa. ¿Qué tú hiciste con mi dinero? Al pelotero, a quien sea, al rapero, a quien sea. Pero al líder sí. Entonces ya hay una cuestión muy fea. O sea, cuando se le da a Dios, tenemos que saber que es a Dios que se le da. De lo que Dios nos da el 100%. Dios nos da el 100% y solamente nos pide un 10%. Lo que pasó con Adán y Eva. De todo puede comer, menos del que está en el medio. Es el 10%. Tenía todo. Entonces la ambición del ser humano, de como humano, nos lleva a perder el norte, sin saber que la bendición de Dios es la que nos enriquece. El saber que le damos a Dios voluntariamente de agradecimiento, para Dios eso es todo. Lo que pasó con la viuda que decía ahorita, ella tenía eso, o quizás tenía otra manera más, pero de eso que tenía ella dio, pero lo dio del corazón. Del corazón. Y eso fue lo que Dios dio. Tú te propones desde tu hogar, esto es la ofrenda que yo voy a traer a la casa del Señor. Ya tú vienes, Señor, esto ya lo comprometí para ti. Cuando tú llegas a la casa del Señor, pues como tú propusiste en tu corazón antes de llegar al templo, es lo que tú vas a entregar a la ofrenda del Señor. Dar de lo que el Señor nos da. ¿Cuántos recuerdan a la viuda de Sarepta? Dice la palabra que ella solo le quedaba prácticamente para hacer una torta para ella y su hijo. A lo que yo quiero llegar es que el Señor ha preparado, Él ha dispuesto para bendecirnos, que nosotros demos, pero que demos con alegría, con un corazón, con gozo. Señor, es para ti. Si al final de cuentas me equivoqué, pues Señor, el Señor se encargará. Pero Él va a ver mi corazón y basado en lo que yo entendía que era la situación, di con gozo y desprendimiento. Esa mujer, dice la palabra, era todo lo que tenía. Y el acto de fe era de eso que tú tienes, no de lo que no tienes. No, él no le pidió un pavo asado, ni no. De ese poquito que tú tienes, sácale para el Señor.
el hecho que nosotros estemos ayudando a un hermano en necesidad, lo que está diciendo es que tú estás dándole a Dios. Y el Señor recompensa, por lo que leímos, ¿verdad? Él recompensa, Él no se queda con nada. Cuando le das al pobre, al necesitado, al hermano en necesidad, tú le estás prestando a Dios, dice la palabra. Así que, ¿qué pasó con esta viuda? ¿Se quedó más pobre? Se acabó de morir porque era lo último. Dice la palabra que eso causó el milagro. Eso hizo que se desatara el milagro en su vida. Un acto de fe. ¿Pudo el Señor haberle dado el milagro sin que ella diera? Pero el Señor no se contradice en su palabra. Él ha dispuesto que sea que nosotros demos para recibir bendición de parte del Señor. ¿Iba a decir algo, hermana Silvia? Sí, bueno, respecto a lo que decía el hermano Martito, que lo que yo propongo para el Señor, eso nadie me lo despinta. Si hay otra necesidad, yo busco de otro lado, y si no tengo, le digo, yo lo traigo. Si están pidiendo algo, yo lo traigo la próxima vez para acá. Porque lo del Señor es del Señor y no debemos mellarlo. Y eso lo doy con gozo. Yo digo, ¿cómo habrá gente que se le hace tan difícil dar? Porque lo del Señor uno tiene que sacarlo, como dijo Hermilo. Como dijo Hermilo, uno tiene que tener eso aparte y guardarlo de antemano, no esperar al último día del domingo, por la mañana andar buscando que la ofrenda o el diezmo. Eso tiene que estar guardado ahí, porque eso es para el Señor. Y pedirle al Señor que nos dirija a quién dar también. Sí, también. El Señor te puede dirigir. No, porque como dijo el pastor, cuando uno va a dar, por lo menos a mí, el Señor me indica la necesidad. Y aquí tuvimos un tiempo ya, para no coger más tiempo, porque quizá otro hermano quiera hablar, en que cuando nuestra pastora Mari Blanca dirigió las damas, ella puso que hiciéramos una caja de misericordia, y yo fui la que me ofrecí a estar a cargo de eso. Y nosotros teníamos siempre algo junto en esa caja, y cuando había alguna necesidad, que siempre el pastor o el líder más cercano del pastor, que sabe que hay una necesidad, porque no nos interesaba estar averiguando quién le hace falta o quién está en una necesidad precaria, pero siempre sabíamos a quién le íbamos a dar. Y siempre le doy la gracia a los hermanos, que hay muchos que se fueron, y muchos de los que quedaban, que siempre que pedí me daban. Y siempre teníamos esa compra o eso adecuado, y muchas veces conseguíamos tanta compra que también algunos hermanos que no podían ir al supermercado y comprar, lo daban en dinero, le echábamos el dinerito en un sobre, además le dábamos la compra. Eso dejó de ser, no sé por qué razón, pero eso es muy lindo en la iglesia. Amén. Ya. Amén, amén. Una cosa más es que vamos a separar también el diezmo Sí, de las ofrendas, que es lo que estamos hablando hoy. Pero sería bueno tocar que nosotros estamos llamados también a diezmar. Sí. Porque el diezmo es lo que sustenta la iglesia. Amén. Los gastos de la iglesia, hay gastos. La casa del Señor tiene gastos que no se pagan con oraciones, se pagan con dinero. Ni con buena voluntad. Ni con buena voluntad, se pagan con dinero. Así que estamos llamados a serle fiel al Señor también con nuestros diezmos. Y lo que estamos hablando hoy no son diezmos, estos son ofrendas para ayudar a nuestros hermanos. Ser generoso no solamente, como les había dicho antes, dentro de la casa del Señor, sino puede ser con alguien, nuestro compañero de trabajo que lo vemos en necesidad, nuestro compañero de escuela que lo vemos en necesidad, que pasa muchas veces. Nosotros no podemos cerrar nuestros ojos a la necesidad de aquellos que están alrededor de nosotros, y de lo que nosotros seamos capaces, dentro de nuestras capacidades, es que estamos llamados a dar. Nuestra hermana Marilán. Dice que cada uno dé con alegría, como propuso en su corazón. Entonces, yo doy, y así
sea para la necesidad de alguien o para una ofrenda, yo no tengo que especular en qué lo va a usar. Yo se la doy porque Dios me requiere a mí dar a mi hermano en necesidad o dar una ofrenda en la iglesia. Porque si nos ponemos a especular en qué lo va a usar y que si lo va a gastar y que si se... Entonces no vamos a hacer nada porque nos complicamos nosotros pensando. Si hay una necesidad, se da la ofrenda y se la di al Señor. Allá la persona que la recibió, si le sabe dar el uso o no, es un problema. Yo lo hice con un corazón alegre porque eso es lo que nos dice el texto. Y también cuando hablando del diezmo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Entonces, sea cual sea la ofrenda que demos o el servicio que demos, Dios lo toma en cuenta. Amén. ¿Verdad? Así mismo es. Continuando nuestra lectura, como leímos en el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, como lo dijo nuestra hermana, no con tristeza, no con queja, no por necesidad, no porque me estén presionando, ni porque me sienta comprometido. Esas no deben ser nuestras motivaciones para dar, ni tampoco con una actitud de tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Así que cuando nosotros estemos dando nuestra ofrenda, debemos analizar nuestro corazón. ¿Estamos dando con gozo? ¿Cuál es la motivación? Debemos también estar conscientes de nuestra voluntad. ¿Sí, pastor? Mire, escúcheme que tome una oportunidad más, pero entiendo que es de lugar. En el ejercicio pastoral hemos tenido algunas experiencias. Por ejemplo, un día como este, donde se estaba tratando el tema, se levantó una hermana con mucha pena. Y ella dice, yo no entiendo nada de esto, porque el domingo pasado yo vine aquí con una necesidad tan grande que yo pensé que alguien lo iba a notar y me iba a ayudar. Porque yo había pasado el día sin comer. Sin embargo, vine a la iglesia y me fui sin llevarme absolutamente nada, pensando yo que a alguien se le iba a antojar darme algo. Yo entiendo, mire, de ahí en adelante tomamos una decisión de elaborar un programa donde los hermanos trajeran su colaboración y que los hermanos que tengan alguna necesidad pudieran ir ahí, hablar con alguien que estaba encargado y resolver parte de su problema. ¿Por qué? Porque es verdad, aquí estamos hoy todos, pero sabrá Dios quién de nosotros tiene una necesidad perentoria, urgente, un 911, pero ¿cómo nos damos cuenta? Exactamente. ¿Cómo lo sabemos? Entonces yo entiendo que como organización, como grupo, debemos buscar una manera, porque que decirlo es fácil, es bonito, enseñarlo es, pero esto hay que llevarlo a la práctica, y es lo que Dios quiere. Entonces hay que elaborar algún sistema donde la persona pueda resolver sin tener que suplicarlo, porque yo sé que alguien que tenga una necesidad aquí no va a decir, señores, yo necesito, no lo va a hacer. Bueno, entonces así, eso hay que buscarle un medio. Bueno, ya eso es punto y aparte. Hoy estamos hablando de que cuando haya necesidad seamos dadivosos, generosos. Lo que falte, pues habrá que resolverla. Amén. Si alguien está en alguna necesidad, como dice el pastor, el Señor puede hacer un milagro y tocar a alguien, pero nosotros no debemos esperar a que en cada situación sea igual. Acercarse, bueno, será el pastor, y el pastor entonces muchas veces sí ha hecho eso, de que han colectado ofrendas, y en ese momento es donde se espera que nosotros seamos generosos para ayudar a aquel que está en la necesidad. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Así que cuando damos, Dios es poderoso para hacer que abunde toda gracia. Su gracia es su favor, el favor de Dios, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, el Señor nos da lo suficiente para que nosotros podamos abundar en toda buena obra. Cuando el Señor nos da, no es para retener,
sino para que nosotros podamos seguir abundando en buena obra, seguir ayudando, seguir ofrendando y siendo de ayuda para aquellos que están en necesidad. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Aquel que repartió y dio a los pobres, eso se considera como justicia de Dios. Acuérdense que nosotros somos siervos de Dios y el Señor somos hechura suya y Él creó las obras para que nosotros anduviéramos por ellas. El dar es una obra de Dios y nosotros tenemos que estar alineados con esa obra de Dios, siendo siervos de Él. Se cumple la palabra del Señor y la justicia del Señor cuando nosotros obedecemos a su palabra. El dar es una obediencia a Dios. Amén. Y el que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que da semilla? ¿Quién es el que provee? Dios. Y Él es el que da el pan al que come. Él también proveerá y multiplicará nuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Así que no podemos tener una mente de escasez, una mente de que si doy me voy a quedar pobre, porque sabemos que Dios es el que provee y multiplica. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Liberalidad quiere decir también el dar sin esperar nada a cambio, pero esto es específicamente en lo material, en lo económico. Para que estéis enriquecidos en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia. Cuando nosotros damos al necesitado, eso provoca en el que recibe la bendición de Dios, el dar gracias a Dios, el de glorificar a Dios. Pero nosotros también glorificamos a Dios porque estamos siendo usados por Él también. Estamos obrando. No nos ponemos contentos cuando nosotros vemos que pudimos ayudar a alguien en necesidad. Eso también es producto de gozo. Que el Señor me dio lo suficiente para yo poder ayudar a otro es producto de gozo. Y glorificamos al Señor por eso también. Amén. Porque la administración de este servicio, el dar es un servicio, no solamente suple lo que a los otros santos le falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia. Todo lo que nosotros hagamos debe ser motivado para que la gloria, para que el Señor sea glorificado y exaltado. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Ellos están llamando el dar, el practicar la generosidad como obediencia al Evangelio de Cristo. Amén, como dice la hermana, no debemos ser tacaños porque eso no obra la justicia de Dios. Amén. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por nosotros, por lo que damos, el que recibe, asegúrese orar por ese hermano que el Señor tocó para que sea de bendición para usted. Y saben que la oración tiene poder. La oración no es solamente orar por orar, la oración tiene poder. El hermano Pablo le pedía a la iglesia que oraran por ellos también. Así es que el que recibe, ore por esa persona que el Señor tocó para que lo bendijera. A quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Bueno, hasta aquí es la palabra que tenemos para hoy. Yo espero que no hayamos salido confundidos, sino hayamos salido generosos. Entendiendo que cuando nosotros damos, tenemos que hacerlo de buena voluntad, tenemos que hacerlo como para el Señor. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser como para el Señor. Y saber que el Señor es galardonador de los que le buscan y de los que le obedecen. Amén. Pues hasta aquí mi parte, que el Señor le continúe bendiciendo. Amén.